Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, el último capítulo de Santiago, el capítulo número 5. Yo les pido que saquen su Biblia, leamos juntos la palabra de Dios. Llenémonos siempre, mis hermanos, de su palabra, que para nosotros es como un alimento y para nuestro espíritu el seguir constantemente alabando a Dios. Realmente nos ayuda. Realmente nosotros vivimos en este mundo, pero si buscamos de Dios, si buscamos de su ayuda, de su amor, no nos va a fallar. Así es que tampoco nosotros fallemos con lo que hagamos, ayudando a los demás, buscando de Dios. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este capítulo, pero antes mando saludos a cada uno de ustedes que nos escuchan en el mundo entero, en cualquier país, en cualquier estado que usted se encuentre. Les mandamos bendiciones de parte de este equipo que les llevamos la palabra hasta sus hogares. Que Dios les bendiga, cuídense y que Dios siga derramando sus bendiciones. Voy a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense, porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido sus reservas, y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes, y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado, si ya estamos en los últimos días? El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se han puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo, y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues, ¿cómo podían defenderse? Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros, y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor, y tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Otro punto muy importante, hermanos: no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna otra forma. Que su sí sea sí y su no, no. De otro modo, serían represibles. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los primeros versículos dice la palabra de Dios de hoy día, dice: ahora les toca a los ricos, lloren y lamentense,
porque les han venido encima desgracias. Las desgracias, en realidad, mis hermanos, aquellos hombres que son injustos, ¿verdad? Porque hay muchos ricos muy buenos, hay muchos ricos que ayudan al pobre, que ayudan a todo aquel necesitado. Tenemos que orar por ellos también, porque Dios, mis hermanos, hizo de todo en este mundo. ¿Se imaginan que solamente hubiera hecho a la gente pobre? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde nos conseguiríamos un empleo? ¿De qué manera? Si no hay quien nos lo dé. En realidad, de todo se necesita en esta vida. Pero lo que quiere decir aquí Santiago, realmente, por aquellos ricos que son injustos, por aquellos ricos que solamente atesoran en este mundo y no se acuerdan de los pobres, de aquellos que muchos trabajan para ellos. Los ricos tienen sus empleados, pero están atesorando tanto dinero que no les importa si aquel pobre come o no come. Tiene que recibir su salario para poder llevar el alimento diario a su familia. También nosotros necesitamos comer, no nada más el rico. Por eso aquí Santiago es una gran realidad lo que él habla en su palabra. Porque si nosotros, ¿verdad?, que vivimos de un trabajo, que vivimos de un empleo, si no nos pagan, ¿con qué vamos a vivir? Muchas de las veces nos retienen nuestro pago. Sabemos bien qué día se nos paga, pero ese día el patrón tal vez dice, hoy día no les voy a pagar sino hasta la semana que viene. Oigan, ¿de qué manera nosotros vamos a vivir? ¿De qué manera nosotros, que ya estábamos contando con ese dinero, y de repente se nos dice que no lo vamos a recibir? ¿Cómo se siente uno? Por eso es que Santiago habla de esta manera. Aquel rico que solamente piensa en atesorar, prontamente le caerá la desgracia, porque Dios no ama la injusticia, Él ama todo lo justo. Y por eso en este mundo, mis hermanos, tenemos que ser justos. Muchas de las veces cuando hay un rico, hay alguien por ahí que escucha de la palabra, que escucha, por ejemplo, en este momento que yo les estoy hablando y está atento a lo que le estoy diciendo, realmente, mis hermanos, si no abrimos el corazón, es porque no entendemos a nuestro Dios, o porque no lo queremos entender, porque de que entendemos, entendemos, pero por un lado nos entra y por otro nos sale. Tengamos mucho cuidado también nosotros, mis hermanos, porque muchas de las veces hay personas que tienen dinero, han trabajado duramente para tenerlo, claro, pero no por eso van a ser injustos con sus empleados. Seamos justos, pues, y si nosotros tenemos empleados, ayudémosles tal y como debe ser, pagarles justamente lo que se merecen. En otro punto, del versículo 7 en adelante, dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Mis hermanos, desde en aquel tiempo, estos apóstoles y los que hablaban de la palabra de Dios creían que ya la venida del Señor, Él se iba a presentar tarde que temprano, iba a venir ya en esos tiempos. Pero Jesús mismo dijo que nadie aquí en la tierra sabría su venida, sino solamente el Padre. Entonces nadie sabía. Solamente el Padre sabe cuándo Jesús se va a presentar ante nosotros y va a pedir cuentas de nuestros hechos. Pero, como Jesús les había dicho que estaba pronta su venida, por eso es que ellos hablaban de esa manera. Y también nosotros les hablamos hoy de esto mismo, mis hermanos, porque de que la venida del Señor está próxima para cada uno. Por ejemplo, los que van pasando a mejor vida o a peor vida, porque no sabemos realmente. Dependiendo cómo se haya comportado en este mundo, recibirá ese lugar, ya sea de descanso o de dolor, dependiendo a cómo con el Señor nos hayamos portado. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos paciencia, seamos pacientes, más que todo en las pruebas, ¿verdad? Porque cuando vienen pruebas a nuestra vida, realmente pensamos
que el Señor no nos escucha cuando le hablamos en nuestras oraciones, cuando estamos pidiendo por nuestros enfermos, por nuestra esposa, por nuestro padre, por nuestros hijos, por nuestra madre, por quien sea que nosotros pidamos. Realmente, mis hermanos, pensamos que Dios no nos escucha, pero Él siempre nos está escuchando. Y si no ha llegado la sanación, es porque algo va a sacar de aquello, de aquella enfermedad. Algo muy importante, algo muy bueno, ya sea para un familiar o para nuestra propia persona. Porque muchas de las veces el Señor permite la enfermedad para que haya un cambio en aquel que no quiere cambiar. Entonces, pues, seamos pacientes en las pruebas. Dice, hermanos, no se peleen unos con otros, y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor, y tómenlos como modelos pacientes. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Todos sabemos, bueno, especialmente aquellos que escuchan constantemente, cuando van a misa, cuando escuchan una prédica en un retiro o en un congreso, que están bien atentos a la palabra, saben bien y conocen de lo que le sucedió al santo Job. Este hombre era muy rico, era un hombre que estaba siempre ante el Señor, orándole constantemente, pero se empobreció porque el Señor permitió que el demonio lo tentara. Lo tentó hasta dejarlo pobre, hasta dejarlo sin familia, sin esposa, sin nada. Pero él perseveró, siguió constantemente orando y dándole gracias a Dios por aquella prueba que le estaba poniendo en su cuerpo, porque él se enfermó a pesar de toda su pobreza. Entonces, si nosotros seguimos perseverando, sabemos que el Señor no nos va a dejar solos. El Señor, como dice aquí en su palabra, es compasivo y misericordioso. Entonces, su misericordia nos va a llegar a nosotros siempre que pidamos de Él. Si nosotros no pedimos de Él y si no nos ponemos en oración para que el Señor nos escuche, pues obviamente, mis hermanos, que vamos a estar faltos siempre de su amor. No hagamos eso, sino que perseveremos para que el Señor continúe cuidándonos y llevándonos por el bien. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.